episodio se llama Liderando Estrategias, donde nuestros invitados son Marta Pineda y René Gutiérrez, quienes nos hablarán de sus trabajos literarios, así como estrategias que no solo se usan para vender o posicionar una marca, sino también para desarrollar equipos de liderazgo sostenibles. Comenzaré antes de presentar a los invitados con los agradecimientos a quienes hacen esto posible, comenzando con Cafetería Don Máximo, a Vanessa que tenemos por allá. Muchas gracias, Vanessa, por nuevamente. Un aplauso, por favor, a Vanessa por hacer esto posible. Al buen Nómada Literario, que aquí está dándolo todo con la cámara. Si el día de mañana ustedes necesitan un evento, cubrir fotografía, él es la persona indicada. Y a ustedes por ser parte de este episodio. Sin más, vamos ahora sí a arrancar leyendo la semblanza, comenzando con Marta Pineda. Marta Pineda es licenciada en Administración con maestría en Cultura Escrita y especialización en Dirección de Oficinas de Proyectos. Cuenta con certificaciones, CEP, Conocer, ahí se encargó de los celulares, como instructora y más de 20 años de experiencia en marketing estratégico, colaborando con organizaciones como General Electric, la Embajada de Estados Unidos, CETIS Universidad y el Instituto Politécnico Nacional. En 2025, su empresa Aera Projects, de nuevos celulares, fue reconocida como la empresa boutique número 1 en México en desarrollo de contenido estratégico para embudos de venta. Es autora del libro Con Destino a Bagdad y actualmente se desempeña como consultora de marketing estratégico, podcaster, editora de libros, estratega de capital intelectual y docente universitario. Un aplauso, por favor, para Marta. Que nos acompañe un frente, adelante, por favor, pase aquí con nosotros, en el medio ahí. Excelente. Vamos a pasar ahora con nuestro siguiente invitado, que es René Gutiérrez. René Gutiérrez Ábalos es ingeniero industrial, coach de vida y ejecutivo con más de 25 años de experiencia liderando estrategias de salud, seguridad, sustentabilidad y bienestar organizacional en empresas globales de manufactura. Actualmente se desempeña como Manager de Seguridad y Higiene en Taylor Musical Instruments de México, impulsando culturas laborales centradas en la protección de las personas, el cumplimiento y el desarrollo humano. Es autor de libros Sin Límites, Desafíos, Victorias y un Futuro Infinito, donde comparte experiencias y aprendizajes sobre resiliencia, crecimiento personal y liderazgo. Su trabajo integra la visión estratégica de la ingeniería con la convicción de que toda persona puede superar sus límites y construir una vida con propósito. Nuevamente un aplauso le pedimos para recibir a René. Ahora sí, ya vimos sus semblanzas, ya entramos en contexto de quién es cada uno, pero me encantaría arrancar con preguntarles a ustedes directamente cómo se describen ustedes. Muchas gracias, primero que nada, Beto, por esta excelente iniciativa. Me encantan las personas que buscan retribuir a la sociedad con lo que mejor saben hacer, lo que más disfrutan hacer, y pues tú eres un vivo ejemplo de eso, así que sí te felicito y te reconozco ante tu público. Y bueno, yo me describo como una persona que primordialmente, mi misión es ayudarles a las personas y a las marcas a conectar con su mercado meta. Y esto lo digo más allá de un tema de negocios. Tu mercado meta puede ser en muchos sentidos. Si tú deseas buscar tu comunidad, si tú quieres llegar al grupo de personas con el cual compartes intereses, o sea, esto es mucho más amplio, incluso pues también desde el tema de la educación, que es uno de los temas que me apasionan, pero concretamente lo resumo como es una persona que le gusta tender puentes, no solamente para mi persona, sino también para los demás. Muchas gracias por la invitación. Describir es quién soy, eso sería. Sí. Bueno, soy una persona
muy curiosa de comprender la vida, las personas. Siempre ando viendo qué más puedo hacer con relación a cómo desarrollar personas y maximizar su potencial. Me describo como una persona que trata de ser congruente con lo que pienso, con lo que digo, con lo que siento, con lo que hago, pero muchas veces he fallado y le sigo intentando. Me describo como una persona resiliente. Lo que sí creo que soy esa persona que tiene un propósito de vida y que trato de ayudar a las personas para que encuentren la suya. Eso soy. Excelente presentaciones. Vamos a empezar un poquito con el tema de sus trabajos como autores. Y me encantaría arrancar con la pregunta: ¿de dónde nacen sus proyectos literarios? ¿Dónde nace esa necesidad de querer escribir? ¿Cómo fue esa plantita, esa semillita que llegó en su cabeza y dijeron, hay que escribir? Tengo el micrófono, ¿no? Bueno, mi libro Sin Límites, bueno, no sabía que se iba a llamar Sin Límites. Yo he escrito desde la primaria. El primer libro que a mí me influyó fue El corazón de un niño. Entonces fantaseaba mucho con esas novelas cuando la primera vez que lo escuché, luego que lo leí en el colegio. Era un colegio católico, entonces era de la vieja escuela, ortodoxa, conservadora. Y a mí siempre me cuestionaba, oye, hay más cosas. Y eso me abrió a que pudiera yo buscar más. Y siempre rompía patrones y pues con estos movimientos conservadores siempre chocaba. Siempre. Cuando empiezo a escribir en la primaria y secundaria me di cuenta que para mí era natural, pero me llamaba más la atención la música, pero también tenía cuentos. Entonces era como muy creativo en eso. Desde hace 15 años que entro yo a la industria, en el proceso que estoy, que es más de contacto humano, estas interacciones que yo tenía con las personas cuando ellas se acercaban, porque con base a mi función, yo tenía injerencia en cambiar su vida, ellas regresaban a mí con un gracias. Y para mí era como, pues es mi trabajo. No tenía emoción, no tenía sentido. Cuando empiezo a descubrir que esas gracias para mí eran más la oportunidad de poder hacer algo por algo más, para mí era más gratificante. Entonces pensé en esas anécdotas, escribirlas, pero tuvo que ver en mi vida. Yo nunca me había vulnerabilizado y el libro me ayudó a hacerlo. Ahí fue donde una etapa de mi vida que siempre bloqueé porque siempre hice para no sentir. Y ahí me di el momento para poder describir lo que sentí. Entonces, eso me ayudó a mí como parte de mi proceso, pero también me di cuenta que fue tan liberador, que es lo que yo promuevo ahora, que no hay que limitarse. Es así como nace el libro Sin Límites, Desafíos, Victorias y un Futuro Infinito. Gracias, pues. Mi libro en realidad nació de un artículo inicialmente. Cuando tuve la oportunidad de llevar a cabo esta misión para la cual fui designada por parte de la Embajada Americana en Bagdad, la semana que yo regresé desde Bagdad, casualmente, bueno, dicen que no hay casualidades, ¿verdad? En aquel entonces yo trabajaba en el Consulado Americano en Monterrey y estaba de visita el director de Recursos Humanos del Departamento de Estado a nivel global. Y entonces, pues, le pusieron en su programa que nos saludáramos, porque yo acababa de llegar a Bagdad. Y él fue el que me dijo que necesitaba que escribiera un artículo para la revista del Departamento de Estado. Y fue muy, muy curioso porque
la verdad a mí eso no se me había ocurrido. Y él fue el que dijo, quiero que escribas un artículo, pero quiero que me digas cómo, cuándo, dónde, los nombres, quién estuviste, qué hiciste. O sea, quiero que no dejes ningún detalle. Y lo que más me impresionó es, él no me dio línea de decir como, di que la pasaste bien, o di esto, di lo otro. Simplemente él quería que yo compartiera mi experiencia y me dio toda la libertad creativa de hacer el artículo. Y desde ese momento se sembró en mí como, o sea, ya que empecé a poner mis ideas, dije, es que esto en un artículo no me va a alcanzar. Y de ahí fue que dije, voy a escribir un libro. En algún momento, me tardé 18 años en escribirlo, pero desde ahí fue que yo dije, voy a escribir un libro, después del artículo reseñando mi misión. Como a veces basta con que alguien nos diga algo para que nosotros resuene, nosotros accionemos, que nosotros como la semillita. Y me identifico mucho con tu historia, también con lo que mencionas por el tema de que a veces la escritura es el único recurso de sanación, que a veces te ayuda como a aterrizar, a traer y poder dar un proceso de cambio a todo esto que de repente nuestra cabeza está toda dispersa. Entonces, qué padre. ¿Por qué ese título? ¿Por qué sus portadas? Ahora tú lo tienes. Bueno, ese título yo lo escogí porque ciertamente yo sabía que ir a Bagdad no era una experiencia de día a día, y para mí el momento más significativo fue cuando yo estaba en camino a Bagdad. Entonces subes a un avión y cuando escuchas your flight with, no sé, flight bound to tal lugar, ¿no? Ahí esas palabras se me quedaron, dije, ¿qué es esto? No puedo creer que voy para allá. En realidad no volé a Bagdad directamente, ahorita les platico más sobre eso, pero esa frase del bound to, con destino a, entonces también es parte de la premisa que yo ahora comparto. Bueno, yo hice este libro, en ese momento estaba con destino a tal lugar, pero también es una invitación el título. ¿A dónde es que tú vas? ¿Qué destino traes? No destino como tema de la suerte, sino como algo que tú conscientemente quieres dirigirte hacia un lugar, ¿no? Entonces me gustó eso, hacia dónde es que vamos, ¿no? Muy bien. Bueno, en mi caso, en la portada es un bosque profundo y para mí eso es mirar hacia adentro, es el autoconocimiento. En medio tiene esta llama es cuando uno tiene un propósito. Entonces, tienes el autoconocimiento, tienes este propósito que te llama a la acción, que te llama al hacer. Y cuando uno hace, ilumina a las personas a tu alrededor. Al final también tiene como un universo infinito, que para mí es eso, todas las posibilidades que cuando uno tiene un propósito, iluminas. El caminar te da claridad. Hay un universo infinito para ti. Y hay un contraste entre luz y sombra. Por eso el título también se llama Desafíos, donde los desafíos son estas sombras, que a veces parecen que problemas insuperables. Pero también hay luz, porque también hay victorias y hay que celebrarlas. Y como que el universo, el futuro infinito y sin límites es energía, pasión, todo lo que puedas hacer por la humanidad. Eso tiene que ver. Un aplauso para nosotros. Desde que trabajamos con mi primer viaje, yo ya muy grande, porque toda mi vida no he tenido la forma, el recurso. Cuando lo hice, el primer destino a Monterrey, porque yo al norte, fue como hablé mucho de esa bonita experiencia. ¿Algún texto, párrafo, frase o capítulo que los haga sentir muy orgullosos de su trabajo? Porque siempre hay eso que recuerdan de que esto que puse lleva todo lo mío, o me encantó, o la utilizo siempre cuando hablo de mi libro,
¿Cuál es? Para mí el capítulo 2, porque en la crianza los hombres no lloran, los hombres no sienten. Hagan. Y así crecí. Y en el capítulo 2 es la primera vez y yo conto cosas que ni mi mamá sabía. Entonces ahí es la primera vez que me vulnerabilicé y todavía ando en este proceso. Yo tengo también un capítulo muy significativo y de hecho no he hablado mucho de ese capítulo y es el capítulo 1. Bueno, mi libro tiene dos partes. La primera parte es un análisis geopolítico porque yo quería contextualizar el momento en que estaba sucediendo esa misión que fui a hacer y después viene una crónica literaria. Entonces, el capítulo 1 de la crónica yo hablo de cómo me embarqué en ese viaje, pero hay una parte que cuando yo misma la estaba escribiendo me cayó el 20 de lo que estaba detrás, que es que cuando yo me fui a Bagdad, cuando estaba haciendo la maleta, yo estaba empacando todo y decía, ay, por si hace frío, por si hace calor, por si llueve, por si no sé qué, la secadora, la plancha de pelo, la computadora, llevaba una maleta la más grande que encontré y lo más así, no más de nada. Y interesantemente, cuando llegué a Bagdad, esa maleta se me rompió. Entonces, porque no consideré yo que iba a llegar a un punto militar de grava y esa maleta pues no la puedes deslizar. La primer metro que di saltó una llanta, al siguiente metro que di saltó otra llanta, se rompió, se me empezaron a hacer las cosas, la tuve que amarrar, la cargué, iba como en pípila. Y luego después de ahí llego, me entregan mi equipo de seguridad, mi chaleco antibalas, mi casco, y con entonces, en ese proceso tuve que empezar a dejar ir cosas. Y cuando regresé con una maletita. Regalé cosas porque realmente pues no lo necesitaba nada de eso, ¿no? Entonces eso fue también una especie de analogía que resume el viaje completo. Entonces ese capítulo 1 para mí es muy significativo por lo que implicó esto. No lo iban hasta después de, ¿no? Entonces, ¿Quién se quedó con la cafetera? la regalé. Un aplauso para ahora voy a hacer una serie de preguntas que va a ser la pregunta muy puntual para Marta, luego una para René y así, ¿vale? Ya son un poquito fuera del tema de su trabajo como escritores. Ahorita nos vamos a enfocar ya en su expertise y todo el conocimiento que tienen. Y Marta, ¿cómo equilibras la estrategia con el factor humano, especialmente cuando las decisiones afectan a las personas y no solo a los indicadores? ¿No solo los que perdón? Indicadores. Bueno, personalmente considero que tanto en las organizaciones como a nivel personal, las circunstancias tienen que girar alrededor de las personas. Los indicadores son eso, son indicadores, es el resultado de algo, pero dice el profesor Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, él antes de ser el fundador del Foro Económico Mundial, era ingeniero, por cierto, y él analizaba proyectos para medir su rentabilidad. Y él se dio cuenta que los proyectos más exitosos eran aquellos que consideraban no los mayores recursos, no la mayor tecnología, sino los que consideraban el mayor número de grupos de interés. Esos eran los proyectos más exitosos, independientemente de los recursos, de las tecnologías. Entonces, en realidad no es una definición propia. Hay estudios que avalan que el factor humano es importante para cualquier proyecto y de hecho, mientras más consideremos el factor humano, más exitosos son los proyectos. Entonces,
yo considero que el proyecto debe de realizarse en función del impacto que va a tener tanto para sus grupos de interés internos, personas, ¿no? O grupos de interés externos. Internos, pues los que están adentro de la organización, empleados, directivos, ¿verdad? Pero externo también, sociedad, gobiernos, grupos vulnerables. Entonces, en realidad, no son parte de la ecuación, perdón, no son parte, son parte esencial de la ecuación, si es que queremos tener éxito. Gracias. René, como ingeniero industrial, en una maquiladora donde la productividad es una prioridad, ¿cómo se logra que la seguridad y el bienestar de los colaboradores también sean parte de la estrategia de negocio y no solo un requisito? Se parece muy parecido acá, pero tú ya como alguien que está directo en la operación, ¿cómo lo puedes tú? Sí, actualmente hay una transición entre el sistema operativo y las necesidades de respetar la dignidad humana. Hay una transición ahorita. Todavía es produce, vamos a la competencia, el mundo es más dinámico, pero en este híbrido todavía nos está costando que, por eso están estas nuevas normas, ¿no? De psicología, de manejo de cargas, si lo vemos desde este punto de bienestar. Y el bienestar viene siendo muy subjetivo. ¿En qué sentido? Porque en el bienestar hay 8 dimensiones, y en las dimensiones de cada uno pues está el financiero, está el emocional, está el social. Por eso te digo, el alcance de las organizaciones está muy limitado todavía. Lo que sí se tiene que trabajar es que tenemos primero que respetar a las personas desde el liderazgo. Con el trato humano, con eso es la dignidad. Para tener una comunicación, primero tenemos que escuchar. Y la escucha no es necesidad, no es lo que necesita el proceso, es cómo adaptamos a las personas al proceso. Al tú eliminar estas fatigas, como consecuencia tendrás más productividad. La compañía tiene que empezar a promover las necesidades que tengan las personas. Ya no los paseos de verano, ya no las navidades, porque eso es como un requisito, un presupuesto, váyanse todos a divertir, pero realmente durante el año es, en primer lugar, ¿cómo los reconoces? El reconocimiento a través del logro, y no necesariamente tiene que ver con el dinero, sino con darles felicitaciones en un reconocimiento en público, en donde qué más oportunidades pueden ellos alcanzar en un siguiente nivel, es retarlos, y cuando tú los retas en su crecimiento como consecuencia también mejoran los procesos. Entonces hay una transición en donde el bienestar es subjetivo, porque al final va a la necesidad que yo tengo. A lo mejor mi necesidad ahorita es de económico, para otras personas es pertenecer a un grupo, para nosotros es yo necesito mi cuidado de salud mental. Entonces sí tenemos que tener más enfocado a la persona que al proceso, que aunque el proceso nos va a dar para comer, pero que eso en primera instancia es trabajar sobre la necesidad del desarrollo de potencial de las personas. Es en esa transición que ahorita yo veo en las organizaciones. Ok. Me hice recordar mucho a cuando yo trabajaba en la maquila, el director de la planta tendía mucho a decirle a los colaboradores que la manera en la que él respetaba el trabajo era buscando el aumento, era buscando el reconocimiento. Sí, la palabrita, sí, el reconocimiento, pero al final uno buscaba pues, mejores ingresos, ¿no? Y es lo que me claro, él decía que la manera en la que él podía respetar realmente era a través de buscar promociones, de buscar impulsos, pero también dentro de el reconocimiento público y todo esto. Entonces, ahorita que lo mencionas, me estás recordando mucho a mis ayeres. Marta, ¿cuál consideras que es el error estratégico que más cometen las personas y organizaciones? Sin duda, el error estratégico, y ahora sí que si nos vamos a la definición, cuando nosotros estamos tratando de hacer algo estratégico,
va implícito el plazo, que es un largo plazo. Entonces, el error estratégico más grande que existe es cuando hacemos una estrategia pensando en el corto plazo. Es un contrasentido. Entonces, nosotros, para poder hacer una estrategia real, debemos de factorizar el tiempo, el largo plazo. Cuando digo tiempo, o sea, estamos hablando de 10 años o más. De hecho, el que estemos aquí, para mí, representa la consolidación de metas que yo me tracé hace 10 años, justamente. Entonces, cuando empecé con todo este proceso de escribir un libro, no dije nomás voy a ir específicamente porque era mi estrategia, me fui a estudiar una maestría. Entonces, empecé a planear qué iba a ser lo que yo iba a vivir en los siguientes, bueno, no 10 años, apenas van a entrar 20, 30 años. Entonces, el largo plazo es lo que distingue una estrategia sólida. El contrasentido es planear a corto plazo. Entonces, ¿recomiendas hacer estrategias a largo plazo? A largo plazo, para que sea sostenible. Si hacemos algo porque el momento, o nada más lo planeamos porque el momento nos lo indica, porque es la tendencia, porque es lo que todo el mundo está haciendo, ¿qué va a pasar? Pues vamos a crear, aprender una palabra con mi compañero, un desgaste también en tus recursos como persona, porque estar cambiando implica un esfuerzo. Pues cuando tú tienes una estrategia a largo plazo, pueden pasar muchas cosas, pero tú sabes hacia dónde vas y las circunstancias incluso te pueden representar oportunidades, a veces te acercan, a veces te pueden alcanzar, pero tú sigues. Y esa es realmente una estrategia que tiene algo que planeamos al menos. Súper, sí, sí. ¿Te recuerdas que hace poco escuché en un panel de que esa filosofía ha estado un poquito, por el tema de la pandemia, ya las estrategias ya tendrían que, si bien crear una estrategia de 10 años, pero tener estrategias que vayan cumpliéndose en los próximos 2 años con todo lo que el mundo, el famoso VUCA, ¿no? El mundo estándar ya está empezando. René, si pudiera eliminar una creencia que limita el crecimiento de los líderes actuales, ¿cuál sería? Pues más que quitar una creencia es que tenemos que incluir a las personas. Ahorita voy a alinearlo con la estrategia. Normalmente cuando uno piensa en una estrategia, piensa en planes, ¿verdad? Piensa en que tienes que tener actividades, indicadores y al final el resultado. Y es así como empezamos. Pero como líder tienes que pensar que la visión de negocio, cómo se alinea con el propósito de la persona. Porque tal vez mi propósito no es que quiera ser gerente, pero sí quiero ser un contribuidor de alto impacto. Entonces, ¿cómo pones a las personas que hagan su máximo potencial en su desarrollo en lo que ellos quieren lograr? Entonces, más que limitar en crear, quitarte una creencia es adiciona cómo te involucras tú como líder para que seas consciente. Ahorita ya no necesitamos jefes, necesitamos líderes conscientes, pero para eso tienes que tener autoconocimiento. Para empezar a tú a liderar a otros, tienes que liderar tu propia vida. Yo creo que ahí está ahorita el reto como líderes que somos. Un aplauso, por favor. Bastante bien. Ok, vamos a pasar a una sección de las preguntas para ambos, pero también el público, si quiere aportar su punto de vista a la pregunta, levanten la mano y cuando terminen ellos, les cedemos el micrófono. ¿Vale? Ok, y dice así: ¿cómo equilibran la estrategia con el factor humano, especialmente cuando las decisiones afectan a personas y no solo a indicadores? ¿Cuál es la diferencia entre reaccionar a los problemas y liderar con estrategia? Ok, la pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre reaccionar a los problemas y liderar con estrategia? Sí, mira, cuando uno hace una estrategia, no solamente es para
resolver problemas. Tienes que pensar en evitarlos. Esa es realmente la estrategia para qué son. Si durante el Inter tú haces pasos al objetivo final que vas, como estamos en un ambiente dinámico, siempre hay situaciones. Aquí lo importante es no las circunstancias, sino cómo las decisiones que tomas ante esas situaciones. ¿Sí? A donde voy es que, por eso menciono el liderazgo, tienes que tener autoconocimiento. El autoconocimiento es desarrollar tus habilidades blandas. ¿Cómo es tu inteligencia emocional? ¿Cómo es la resolución de conflictos? ¿Cómo involucras a las personas para que sean parte del proceso? Cuando cada persona tiene su función muy clara, las crisis también forman parte de este proceso de la estrategia. Las crisis también se trabajan para que cuando haya esta contingencia cada uno sepa qué hacer. Ya así ya te evitas muchos pollos sin cabeza. Eso sería el mundo ideal. Pero tu líder no es el que más sabe. Tu líder es el que gestiona a las personas en su punto para que sean parte de la solución y no del problema. Yo así lo abordaría. Gracias. Algo que yo he identificado en momentos adversos es que muchas veces nos ayudan a identificar capacidades que no hemos nosotros mismos identificados, o en el caso de los líderes que no han tenido la oportunidad de identificar en sus grupos de trabajo. Entonces, yo me enfocaría en observar cuando llega un momento adverso, cuál es la reacción que tiene cada quien, pero también ver la manera de reubicar mi tablero, porque si yo tengo una persona que está teniendo una reacción que no le ayuda al grupo, pues bueno, tampoco voy a decirle a esa persona que no tenga esa reacción, pues es una manera que está reaccionando en esa situación, pero ahí yo me puedo dar cuenta quién tiene quizás la cabeza fría para sacar adelante alguna actividad dentro de la organización. De pequeña a mí me tocó una circunstancia que fue un incendio en mi casa, provocado por mí. Digo, tenía 6 años, ¿verdad? No se ha vuelto a repetir, no es un rasgo de personalidad, un accidente. Pero en ese momento yo estaba con una primita que era más pequeña que yo y mi instinto fue agarrarla y salvarla, ¿no? Salir corriendo, bueno, salvarnos las dos. Entonces, pero yo he visto, siempre que me ha tocado ver algún reportaje sobre eso, es muy común ver que los niños se calcinan, porque ¿qué pasa? Se esconden y se quedan ahí, ¿no? Entonces, digo, no voy a juzgar a los líderes con esa situación, esa analogía, pero lo mismo sucede en las organizaciones. Cuando el fuego emerge, va a haber quien corra y deje todo tirado, pero también puede haber quien se voltea a ver a los demás, quien puede ser más frágil o puede requerir ayuda, y entonces ahí saca la casta y esa persona puede ser quien ayude a salvar la vida de otras personas. Y bueno, muchas circunstancias se pueden dar, ¿no? Entonces, sin duda, las adversidades nos permiten identificar capacidades que nosotros mismos no sabíamos que teníamos. Entonces, no hay que tenerle miedo a las adversidades, tampoco hay que provocarlas, pero sí, como líderes es importante que estemos conscientes de que representan una oportunidad. Un aplauso, por favor. Sí, creo que me quedo con dos notas muy que cada uno me dejó, y es la estrategia es evitar, no resolver. Por lo que mencionaba, sí, no es el error, es cómo reaccionamos ante él, ¿no? ¿Qué es para ustedes ser un líder? Porque veo que hablan mucho de liderazgo dentro de las estrategias que se implementan en una organización, pero para ustedes, ¿qué es un líder? ¿Cómo lo describirían? Yo voy a describir desde el marco
también de lo que hablo en mi libro. Cuando nosotros llegamos, digo nosotros porque llegamos con un grupo de personas que fuimos a cumplir una misión de diferentes departamentos, y cada uno de nosotros se nos hizo saber que lo que sea que nos haya llevado ahí para hacer, nadie más lo está haciendo. Entonces, si yo era la encargada de agarrar esta manera y ponerla aquí, si un día yo lo llevo y no hago eso, eso puede ser crítico para otra persona. Entonces, más allá del liderazgo que uno ejerce a través de las personas que uno pueda tener a su cargo, creo que también es muy importante, por primero que nada, el autoliderazgo. O sea, tomar una conciencia de lo importante que es que uno se pueda cuidar a sí mismo o hacerse cargo de uno mismo, y de que si uno tiene el compromiso de hacer algo en particular que para otras personas es vital, o es más, ni siquiera quizás lo sabemos, pero que es importante que estemos conscientes de que esa aportación que nosotros tenemos en el rol que estemos jugando, pues es importante y nadie más la va a hacer. Entonces, en el libro hablo mucho de eso, y creo que esta experiencia a mí me ayudó a darme cuenta de eso, del autoliderazgo, la importancia del autoliderazgo. Para mí un líder es aquella persona que tiene una visión y que inspira a otros a construirla. Eso para mí sería el líder. Pero para llegar ahí es que necesitas que esta visión tú hayas pensado, que hayas decidido y que puedas influir. Y para eso también coincido con Marta, es el autoconocimiento. En el autoconocimiento, bueno, manejas las emociones. Tienes que tener un propósito tú como líder. Y tienes que tener un pensamiento sistémico. En el pensamiento sistémico es lo que hablábamos, no es para resolver problemas, sino es para evitarlos. Pero sobre todo, desarrollar a tus personas. Es por eso que conecto que hay que inspirar a otros para construir su futuro. Pero tienes que desarrollar a las personas. Y sin duda, tienes que tener adaptabilidad. En este mundo dinámico ahora, con inteligencia artificial, que tenemos brechas generacionales. Sí, nosotros somos X, luego los millennials, y después otros más que no recuerdo. Luego los niños hoy de 10 años que son alfa. Los recién nacidos son beta. Y uno como líder, puedes pensar que estás obsoleto y tienes que adaptarte a la nueva realidad. En cómo tienes estas conversaciones con diferentes brechas generacionales. Entonces, sí, tienes que tener una visión y tienes que inspirar a otros, pero tienes que tener rasgos de liderazgo para poder conectar. Es más complejo que simplemente gestionar gente. Es conectar con la gente. Eso es lo complejo. ¿Te gusta? Pero no sé si todos se habían leído el libro de Juan Salvador Gaviota, de Richard Bass, creo, y hablaba de esa gaviotita que no solamente quiso volar diferente, sino después entendió que la forma de trascender era transmitir el conocimiento a todas las otras gaviotas en ese entonces, especialmente me recordaste un poco al libro. Si pudieras dejar una sola estrategia como legado para las próximas generaciones de líderes, que ya lo mencionaba, ¿cuál sería? Una sola. Adaptarte al cambio, porque lo que me funcionó a mí hace 20 años, ahorita ya no jala. Entonces, si ahorita las estrategias son de 3 a 5 años y con tanto mundo convergente, más enfermedades y demás, pues la pandemia nos demostró que con todo lo que tenías aprendido, pues tuviste que adaptarte. Entonces, yo creo que tienes que tener la flexibilidad, la adaptación, la resiliencia para futuros inciertos. Más que en sí promover qué estrategia, es mejor tener la mentalidad abierta y los cambios, la única constante es el cambio. Hay que tener apertura a eso. Por mi parte, yo considero que es muy importante
que en las infinitas posibilidades de lo que podemos ser, que ahora se vale que seamos muchas cosas, pues es que en esa mezcla incorporemos, bueno, primero antes de incorporar, que identifiquemos cuál es nuestra vocación, qué es aquello que disfrutamos hacer, qué es aquello que aunque no nos tenga alguien que llamar, levantar, pagar, lo haríamos, y como sea, nos pagan, pues qué bueno, ¿verdad? Pero creo que es muy importante que identifiquemos qué es aquello que naturalmente nos mueve. Y claro, adaptarse, ¿verdad? Pero evitar ser o hacer cosas que nos disgustan. Nada peor que una persona desempeñando un rol que le disgusta hacer, aunque haya tenido las capacidades técnicas para realizarlo. Yo soy más de la corriente de buscar la manera de darle sentido a nuestra humanidad, desarrollando aquellos talentos naturales que tenemos. Un fuerte aplauso, por favor. Vamos a hacer un descanso de 20 minutos. Son casi... Ok. Bueno, estamos de regreso y queda una serie de preguntas más, pero antes de arrancar con las últimas preguntas, no sé si alguien tenga algún comentario de todo lo que vimos de las preguntas pasadas, quizás alguien se acuerde, pero no sé si alguien se quedó pendiente o quiso compartir algo, sino para continuar. Al final vamos a abrir la serie de preguntas y respuestas, como cualquier presentación normal, pero hasta ahorita no sé si ustedes tengan algo por decir o podemos arrancar. ¿No? ¿Todo bien? ¿Para eso? ¿Cuál es su opinión de, bueno, más bien su diferencia entre seguidor y líder? Muchas gracias. Muy buena pregunta. Bueno, por supuesto, pues un líder voy aquí a pedirle prestado la definición que nos compartió el compañero. Un líder, a diferencia de un seguidor, siempre tiene una visión amplia, ¿no? El seguidor pues va detrás de la persona que va dirigiendo el rumbo, y la diferencia es que pues también el líder normalmente va a tener a varias personas a su cargo o con las que esté trabajando, pero siempre en un esfuerzo, pues esa persona que de cierta forma va al frente. Algo también muy interesante del líder es que, pues ahora sí que, si me permite la expresión, también va haciendo camino al andar, ¿no? Ahora sí que vamos muy literarios, pero el líder, muchas veces el rol de seguidor puede ser circunstancial. A lo mejor la persona, no lo quiero demonizar. Una persona puede ser un seguidor porque tiene el deseo de aprender, todavía quizás no sabe cuál es el rumbo que tenga que seguir. Entonces, no quiero desdeñar el papel, todos en un momento dado podemos estar en ese rol de seguidor, pero a diferencia del líder, el líder, en un momento también puede ser, probablemente nadie empieza o nace simplemente liderando. Entonces, cada uno tiene su razón de ser, pero el líder pues siempre va a ser que está frente de la manera, si me permite la expresión. Sí, bueno, yo no podría ser líder si no tengo seguidores, ¿verdad? Entonces es una simbiosis ahí. Nada más para profundizar más, ¿en qué sentido te refieres a seguidor? ¿En qué sentido? Sí, para dar más claridad a la pregunta, porque yo para ser líder tengo que tener seguidores. Pero, y eso no hablo desde la función, hablo desde la persona. Toda persona puede ser líder. Y el liderazgo tiene que ver que tengas una visión, un propósito. Pero también tienes que tener apertura a la escucha para ese seguidor. Y la razón es que como todo líder tiene que tener seguidores, y cómo lo sostienes a través del tiempo es darle el lugar al seguidor. ¿Cuál es qué clase de seguidores deseas tener? Si son estas clasificación de borregos y dicen, hacen todo lo que les dices, o quieres potenciar que cada uno que aporte a este líder que compartan esta misma visión.
Por eso, ¿qué clase de seguidores deseas tener? ¿Solo que te sigan? ¿O que enriquezcan esa visión? Más que nada que te sumen a tu liderazgo. Sí. Entonces, el líder, el compromiso, diga, el líder no necesariamente tiene que tener todas las respuestas. El líder tiene que trabajar para desarrollar a las personas. El líder tiene que pensar en algún momento desarrollar a su gente para que ya no te necesite. Es ahí donde el ego lo hace a un lado. Tienes que pensar en desarrollarlos, llevarlos hasta que no dependan de ti, hasta que no te necesiten. Cuando las personas dependen de ti, no es liderazgo. Eres jefe. Ahí cambia. Ahí está eso. Pero bate caliente el micrófono. Ya no vas a ganar así. Yo creo que agregando un poquito a ello, para mí un buen líder es el que propone, pero también se suma a otras causas. Porque no siempre uno es el que lleva el timón. Es importante tener la sencillez de poder sumarte a proyectos de otros, cuando en alguno o en el tuyo tú estés dirigiendo, pero también digas, ok, no todos tengo que liderar yo, también puedo ser parte de otros proyectos. Creo que quien entiende eso, creo que para mí es un líder con mucha inteligencia emocional. Estoy complementando a lo que ustedes dicen. Ok, esas preguntas, vamos ya ahora sí a regresarnos a su trabajo como escritores, ya están en torno a ellos, y es, ¿qué les ha enseñado la escritura que difícilmente habrían aprendido únicamente ejerciendo sus profesiones? Bueno, mi profesión es lo que yo hago, ¿verdad? Y lo hago pues para sostenerme económicamente, pero no necesariamente es lo que me apasiona, no necesariamente es lo que me llena. Y eso sí es la escritura, porque proyecto todo lo que mi imaginación tiene. No me limita, no me juzga. Al contrario, es un proceso de liberación para mí. Si tú leyeras mis escritos, mis letras de canciones, tal vez me vas a conocer en qué situación emocional estaba en ese momento. Si estaba feliz, frustrado, cansado, triste. Para mí era un proceso terapéutico en la escritura sin saber qué era así, qué era eso. Entonces, a mí me ha enseñado que es una parte para comunicarme de esa manera de mis cosas, de mis emociones. Por eso digo, una cosa es lo que hago, otra cosa es lo que me apasiona. Y eso a mí me enriquece porque cada vez me conozco más. Eso es lo que me ha enriquecido. A mí en particular, este proceso de escritura me hizo darme cuenta de la importancia de la documentación. Yo me consideraba una persona muy observadora de toda la vida. Sin embargo, cuando empecé a construir la estructura de mi libro, yo creí que me acordaba de todo, pero recurrí a correos electrónicos que le mandé a mi familia del tiempo cuando estuve en Bagdad, porque eso fue en el 2008. Entonces, cuando fui a buscar mi Hotmail y releí los correos, porque hice mi filtro, porque el tiempo fue un momento muy específico, releí los correos y dije yo, ya no me acordaba de cosas que habían pasado, que yo había escrito y les había contado, pasó esto y esto y eso, realmente no me acordaba. Entonces, buena parte, diría, si no, quizás la mitad de la parte de mi libro es gracias a esa documentación que hice en su momento. Todavía no sabía que iba a escribir un libro, pero por las narrativas de los mini capítulos o mini aventuras que tuve el privilegio de poder revivir algunos de esos detalles y acordarme de otros. Entonces, la documentación es muy importante para cualquier carrera profesional. No hay que dejarle todo a la memoria y a la observación, porque son efímeras. Entonces, la documentación uno puede regresar y ver los registros, y eso pues fue para mí invaluable. Entonces,
ese para mí sería el mayor valor que pude descubrir para mi carrera en general. Ok. Ahora, ¿qué libro, autor o figura pública ha cambiado su forma de percibir la salud mental, el éxito, la vida y por qué? Hay un libro que yo leí, aquí se me permite su comercial, pero fue una invitada que tuve en mi podcast de Library Studio. Una persona vino a presentar un libro que se llama Company of One, de Paul Jarvis, y ese libro a mí me voló la mente. Por mucho tiempo yo estuve trabajando como profesionista independiente, pero debo confesar que lo hacía más al inverso de mi esposo, a regañadientes, porque yo estaba en la circunstancia de ser profesionista independiente. No es que lo hubiera buscado, sino pues ya no hubo manera en un proceso laboral de reinsertarme al mundo corporativo de donde venía, y lo que me quedaba era emprender. Entonces, cuando leí ese libro de Company of One, me di cuenta de la gran ventaja que eso representaba y de las bondades que tenía también trabajar de manera independiente si uno es capaz de identificar pues, esas bondades, esos beneficios. Puede ser la diferencia entre tener ese trabajo a regañadientes y decir, soy libre de inventar y producir lo que se me ocurra, sacarlos al mundo, probarlos, ver que funciona, que no, pilotear y ver que entonces no me daba cuenta yo de ese gran regalo que tenía, que era el poder de crear. Y ese libro, Company of One, perdón que no sé cómo lo pusieron en español, leí el libro en inglés, empresa de una persona, no sé cómo lo pusieron en inglés, una disculpa, si alguien lo conoce, lo pone en el mensaje en el chat o en el video donde estoy viendo. Pero ese libro para mí fue transformador, para abrazar el ser emprendedor. Y la verdad fue un antes y después en la forma en que yo abordé esa circunstancia en la que estuve por mucho tiempo. Entonces, ese libro lo recomiendo mucho. Pues mira, he leído, no tantos como ustedes, pero he leído. Pero desde que me acuerdo, porque estudié en un colegio católico y la verdad, antes no había nada de redes sociales, pero ahorita tiene muchos seguidores, muchas ramificaciones, y que cuando yo me he sentido en la oscuridad, cualquier página que he abierto ese libro me ha dado confort y no le hago publicidad, y no es que sea creyente ni que lo viva, pero la Biblia sin duda para mí es el libro más vendido y quiero guardar mis proporciones, pero yo quisiera tener seguidores así, que perduren a través del tiempo. Entonces, más que recomendarte un libro, Juan, porque también eso para mí es como muy subjetivo, al final es como la bebida, el vino, el que te guste, es el que más vas a comprar, el libro que más te guste es el que vas a leer, pero hay que leer, hay que beber. Yo recomendaría ese para cualquier estado de ánimo. La Biblia. La Biblia. Un aplauso para ambos, por favor. Okay. Yo creo que aquí un común denominador de todos los invitados es de que han tenido esa etapa oscura, esa etapa de crisis, esa etapa en la que quizás pueden inclusive no vean la salida. Y mi pregunta es, si tuvieran la facultad de poder, ustedes ya ahorita ir a visitar a esa Marta, a ese René que estaba pasando por ese momento complicado, ¿qué le dirían? Vive esa crisis porque vas a aprender muchísimo. No sabes las oportunidades que vienen después. Es la etapa donde más yo he crecido. Y la verdad quiero que vengan más. Quiero seguir aprendiendo. Para
para mí, pues, esas etapas difíciles, esos inviernos duros, fríos, también fueron una parte importante de mi crecimiento. Incluso me atrevo a decir que antes de eso vivía en una burbuja, donde sí, la vida es bella y color de rosa, pero realmente eso no me había permitido desarrollarme como persona como ahora me siento. Realmente, antes de esas vicisitudes, era frágil, ¿no? Y para mí, pues, fueron muy importantes. No podría estar hoy aquí ante ustedes si no hubiera pasado por esos momentos difíciles. Ok, ya la última pregunta es, ¿qué consejo le das a toda aquella persona que quisiera publicar un libro? Porque creo que escribir es algo que está al acceso de todos, pero creo que ya el tema de que quisiera publicar un libro, que seguro que tiene más de uno, ¿qué le dirían? ¿Cuáles serían esos consejos, esos tips para que empiecen y se mantengan? Yo lo que recomiendo es que empieces a escribir artículos. Cuando tú haces un libro, realmente el autor no es que tenga el libro como uno lo lee, así de principio a fin, uno lo escribe. En realidad, cuando escribimos en desorden, a lo mejor el capítulo 10, el 8, el 3, el 5, el 4. En la etapa editorial es donde decidimos qué se queda, qué se da, cuál es el orden. Entonces, no te inhibas porque al hacer un libro perfecto, empieza a escribir las enseñanzas que tú quieras compartir como si fueras a escribir un artículo. En la edición, a tus artículos les podemos dar la secuencia o el hilo conductor en cuanto al tema y convertirlo en un libro. Entonces empieza a escribir un artículo que son 500 a 600 palabras. Conforme escribas más artículos, podrás escribir artículos de 1500 a 3000 palabras y prácticamente eso es un capítulo. Entonces, no empieces a escribir un libro, empieza a escribir artículos, un tema a la vez. Ese es mi consejo. Sí, aquí hay que atreverse, hay que escribir. No te limites, hay que creer en ti. En cualquier aspecto de tu proyecto que quieras hacer, tienes que ser perseverante, tienes que trabajar y tienes que ser paciente. Y la paciencia no significa que te quedes inmóvil, hay que seguir trabajando aún y cuando no veas el resultado. Sé responsable, acércate con profesionales, asesórate, pero no dejes de creer en ti. Persigue ese sueño. Y los sueños trabajados se cumplen. Ya tenemos aquí un libro, un par de libros. Eso es. Un aplauso, por favor. Y un poquito, siempre me gusta recomendar también que hay que leer mucho, ¿no? Que cualquiera que escriba hay que leer, porque eso nos va a ayudar a nutrir. Entonces, dicho esto, damos por cerrado el evento, pero me encantaría abrir la sección de preguntas y respuestas. Levanten su mano. A ver, ¿quién tiene alguna pregunta que le quieran hacer a nuestros invitados? Porque ya mañana se nos va aquí a Tijuana y para que vuelvan a venir. Ricardo. Buenas tardes, primero que todo, felicidades por lo que hacen normalmente y por sus obras literarias. La pregunta que yo tengo ahorita que estaba escuchándolos es, ¿ustedes creen que en realidad toda persona tiene la capacidad de ser líder? Tanto, no sé si tienen que ver sus capacidades, sus habilidades en general, porque yo he escuchado a personas decir que en realidad no todo el mundo tiene la capacidad de ser líder. Hay personas que están bien y aportan más siendo seguidores. Así que la pregunta que yo tengo es, en realidad piensan que todas las personas tienen la capacidad de ser líderes. Todas las personas tienen la capacidad de desarrollarlas. Está en ti si las quieres o no. Pero todas tienen la capacidad de desarrollar el liderazgo. Otra cosa es la función,
Otra cosa es el hacer, pero en tu persona las puedes desarrollar si te interesa. Sí. Yo soy de la idea de que todos tenemos un potencial, pero cuando tú ya buscas conjugar ese potencial con tus intereses, no siempre va a resultar que terminemos en una posición de liderazgo como tal, pero por supuesto sí, creo que todos podemos desarrollar ese potencial. Sin embargo, creo que también es importante asumir cuando quizás no o entender que a veces no es el destino de todos. Entonces, eso es lo que hay potencial, no siempre es determinante. Un aplauso, por favor. ¿Okay? Felicitarte primeramente. Y si me permite hacer un comentario a lo que Ricardo acaba de preguntar. Yo personalmente creo que todos tenemos el potencial para ser líderes y que somos líderes aunque la gente no lo note y aunque no lo anunciemos, porque cuando estamos creciendo agarramos nuestro carrito, agarramos nuestra bicicleta, agarramos nuestro columpio y ahí está la fila de niños que nos están siguiendo. Es una manera de ser líder, los chavalitos que nos van empujando, aquel que nos va a hacer, nos echa porras en la alberca y bueno, sucesivamente. Ser líder significa tener decisión. Ser líder significa decir, sí creo en mí, sí lo puedo. Hay de hecho por ahí una anécdota que dice, todo lo que tu mente puede imaginar, lo puedes crear. ¿Quién en esta sala no quiere ser líder? Todos queremos ser líderes y todos somos líderes esta noche. Estamos aquí porque somos líderes. Gracias. Un aplauso. Igual, para complementar lo que dicen, siento y creo profundamente que todos somos líderes y por la sencilla razón de que tenemos que liderar nuestras vidas. Excelente. Un aplauso también. Lo mismo es una pregunta en base a lo que has comentado y el escenario mundial. Los grandes poderes están invirtiendo tanto en inteligencia artificial para intentar deshacerse del factor humano. ¿Cómo ven que nos pueda afectar a nosotros que somos una región maquiladora en un futuro? No es mi especialidad el tema de la industria maquiladora, pero lo voy a abordar desde el punto de la educación, que ese sí es mi área. Actualmente yo me desempeño como catedrática y mi consigna es sí usar la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo. Sin embargo, el fin último de todo este proceso educativo es el desarrollo del pensamiento crítico, entre algunas otras habilidades. El poder discernir, el poder identificar, ¿verdad? Todas las habilidades de las cuales el ser humano es capaz. Entonces, yo soy de la idea de que sí hay que usarlo todo con medida, hasta el punto donde no sea motivo de detrimento de las capacidades humanas. ¿Dónde es el límite? Yo creo que todavía estamos descubriendo hasta dónde va a ser el límite. Creo que todavía no lo hemos vislumbrado de todo y ahorita pues es una tecnología que está en desarrollo. Mi deseo y mi esperanza es que no se cruce esa raya y que entonces sea un problema, ¿no? Pero bueno, yo trabajo todos los días en pro de que continuemos desarrollando esas habilidades del pensamiento, que es lo más valioso que tenemos los seres humanos. Sí, yo lo veo como algo favorable. Hay una revolución, así como fue la revolución industrial, en donde todo se hacía manual y de repente había automóviles y eso hubo otros problemas, ¿no? Pero ayudó a acelerar la economía y darnos esta facilidad de vida. Ahorita nosotros es una revolución digital que yo lo veo favorable. Pasa una revolución en la educación porque lo tradicional de ahora ya no va a funcionar, ya no está funcionando. Porque antes nos enseñaban cosas técnicas para poder hacer. Pero después que nos dimos cuenta que hay que desarrollar las habilidades blandas de interacción con las personas.
Es por eso que tenemos trabajo. ¿Qué va a hacer la tecnología? Al hacer una vida más simplificada, toma decisiones más rápidas, pero eso significa que a nosotros nos tienen que potenciar en el conocimiento, en las habilidades blandas, en las conexiones humanas, más de persona a persona y no de máquina a máquina. Eso es un gran diferenciador. En lugar de verlo como el enemigo, nos va a nosotros a desarrollarnos a conciencia, porque al final que toma decisiones somos nosotros, no el equipo. Lo que tú alimentas en el algoritmo es lo que tú le estás alimentando, y para eso tienes que seguir leyendo, seguir capacitándote, seguir interactuando. Y en estas caricaturas de los 70, donde ya hacías videollamadas, ¿no?, en la televisión, de los supersónicos, bueno, con el iPhone nos dimos cuenta después de casi 30 años. De la niñez nos divertíamos, y ahora, ¿qué más viene? Pues ahora, con Mr. Spock, en los 70 también, que era todo digital aquí. Pues vamos a llegar ahí, es facilitarnos la tarea nada más. Y si te das cuenta en esas analogías, ellos no se percibían como gente ignorante, sino decían frases y te acortaban tiempos y ellos tomaban la decisión. Eso va a pasar, es una herramienta de trabajo, pero hay que prepararse para las nuevas tecnologías. Un aplauso, por favor. Yo creo que se dice mucho que la inteligencia artificial no va a reemplazar a la mano de obra. Quien va a reemplazar a la mano de obra es quien sepa utilizar la inteligencia artificial. Entonces la invitación siempre es aprender a utilizarla más cada vez, aprender las actualizaciones, incluirlas en nuestro perfil laboral, porque al final del día eso va a ser tu diferenciador cuando estés en la competencia del mercado laboral. Entonces eso es algo que se escucha muchísimo. Y me quedé con el tema del líder. Yo sí siento que todos tendemos a ser líderes, todos tenemos la capacidad de querer ser líderes desde el simple hecho de que somos humanos, somos personas y las personas son sociales, y ante la sociedad buscamos un reconocimiento. Y si el liderazgo da por implícito el reconocimiento, creo que es por algo que todo el mundo tendría a buscarlo, pero ya entra la parte del cinismo, cuando tú dices que no te importa, no quieres ser líder, pero ahí tendrías que encontrar el por qué detona en ti esta manera apática de no querer ser líder. Seguramente nos vamos a la infancia y ahí podrás encontrar un chorro de cosas que hicieron que el individuo fuera más retraído, más apático, pero creo que por naturaleza sí todos tendríamos a ser líderes. ¿Alguien más quiere aportar algo? Ah, sí, para acá. Sí, gracias. Pues primero también que nada, felicidades, René, ¿verdad? Y Marta, me da mucho volver a verte aquí. Mi pregunta es para los dos, si un libro de alguna manera genera una influencia. Ustedes han escrito libros. ¿Ustedes buscan ser una influencia realmente y en qué nicho o en qué lugar, en qué parte? Como líderes, influyentes. Bueno, yo lo que busco, pues sí busco trascender, pero más que trascender, busco que aquellas personas que me conozcan, que cuando después de que me conocieron se hayan dado cuenta o que yo pude influenciar, que ayudé a que creyeran un poco más en sí mismas, en descubrir su verdadero potencial. Que cuando interactuaron conmigo, confiaron más en sí. Eso es lo que yo busco, así de uno a uno. Y si empiezo con uno y se multiplica, pues ya habré ganado. Es tu intención. Esa es mi intención. Dejar un legado y influir para, claro, obviamente, creo yo que para mejorar, para apoyar a otras personas. Sí, que reconozca su potencial, que crean en sí mismo, que ellos pueden romper sus propios límites y alcanzar el futuro que desean. Gracias. En lo que me concierne, pues sí, yo tuve la visión de prepararme para ayudar a otras personas, a otros líderes, a que aprendan a contar historias, a contar su historia, porque es una estrategia sí de posicionamiento, sí de ganar visibilidad, pero en realidad contar historias es uno de
de los rasgos que más humanos nos hace, gracias a la capacidad que tenemos de contar historias, es que la humanidad ha evolucionado. Es parte esencial de lo que es ser humano y considero que no es que sea cosa que nada más, pero un líder, una de sus capacidades centrales es la comunicación. Y si tú sabes comunicarte, lo más complejo es hacer la comunicación escrita por la permanencia, pues tienes que pensar, reflexionar, seleccionar, digerir, o sea, las cosas más complejas. Si tú dominas esa habilidad, hablar pues se hace mucho más fácil y trae otros procesos. Entonces, de mi enfoque específicamente ha nacido por interés en ayudar a capacitar a los líderes en su proceso comunicativo. Para conectar con personas. Yendo de regreso a la pregunta que ya les hicieron, que es la que yo tenía pensado en hacerles, de que si todo el mundo tendría la capacidad de ser escritor y escribir un libro, ya la contestaron, ya la preguntaron, bendito sea Dios. Ahora quiero recalcar, y yo creo que la mayoría va a estar de acuerdo conmigo, de que todos en esta sala y allá afuera tenemos más que un libro ya en nuestras mentes, porque tenemos historias. Escribir un libro, su servidor escribió en el año 2019 el libro Derecho a la Libertad. Después de ahí he escrito 2 libros con un grupo de escritores y poetas, del cual tengo el honor de ser subdirector en la Baja California. Y ha sido un placer de que me han otorgado la oportunidad de entrevistar, porque tengo un programa de televisión, Facebook también aquí en Tijuana, con Sintonizas Sin Fronteras, que Beto ha estado con nosotros. Gracias, Beto. Y próximamente René, y a todos aquí les hago la invitación. Bueno, el tema es, todos en esta sala tenemos más que un libro, todos tenemos más que un libro que contar. Lo único que tenemos que hacer es creer en nosotros y saber que allá afuera, decía mi maestro, decía, allá afuera hay miles de personas esperando tu libro. La recomendación es no se detengan. Gracias. ¿Alguien más que quiera aportar algo? O damos por cerrado este episodio de textos. ¿No? Ok, muchas gracias, Marta. Tenemos libros disponibles para la venta. Bueno, los comerciales los podemos encontrar, los podemos encontrar en redes sociales. ¿Algún comercial aparte de sus libros que van a hacer? Bueno, pues siempre estos espacios son una excelente oportunidad para invitar a todos. Así es que no lo tienen como un hábito, pues comenzar su proceso es el gimnasio de la mente. Entonces, pues, qué mejor que invitarles a todos, que si no estás exactamente leyendo, pues comienzas a leer un libro, lo traes contigo, y estás leyendo ratitos, es un excelente ejercicio mental, pero intelectual y a todos niveles, y preferentemente busca lecturas que apoyen la actividad profesional. Cuando yo pongo una actividad profesional, pues la actividad profesional que estés haciendo para capitalizar la productividad. Pero bueno, es un excelente espacio, y pues te felicito luego por tener haberlo materializado y que sigamos exitosos con este espacio de textos. Muchas gracias. Gracias, Marta. Bueno, mi página de redes es Vida Libre-MX. Es más enfocada al coaching ejecutivo de vida. Soy de profesión ingeniero industrial, trabajo en la industria. Soy responsable de varios departamentos ahí. Eso es lo que hago, pero lo que realmente me apasiona es trabajar con la gente. Es por eso que decidí certificarme como coach. Y el libro lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales, Amazon, Apple. También tenemos físicos aquí. Como la oportunidad de ser autor independiente es que me da estos espacios a conocerles, platicar de viva voz. Sería más fácil si tuviera un patrocinador, no de las librerías, pero creo que eso ya también ya está austero. Es mejor
ser independiente, buscar, te reta qué puedes hacer, conocer a más gente. Entonces, muchas gracias por el espacio, Beto. Un placer conocerte, muchas gracias por el tiempo que nos dieron por escucharnos. De verdad lo aprecio de corazón. Fuerte aplauso nuevamente y continuamos el tema. A ver si le pasó algo. Disculpe si me pasamos a dar mis redes. Bueno, yo soy asidua usuaria de LinkedIn. Si están en LinkedIn, me van a encontrar ahí como Marta Pineda. Y en las otras redes, pues también soy como Marta Pineda y los invito también a un Library Studio, que es también donde las personas vienen a compartir libros de marketing, negocios y desarrollo profesional, que luego también me invitan a casa con ustedes. Muchas gracias y gracias por su participación. Gracias. Un fuerte aplauso a estamos aquí con los autores que tienen acá, los libros están a la venta. Y pues nada, vamos a seguir un poquito más conviviendo. Que pasen buenas noches. Hasta luego, nos vemos pronto. Bye. Meto los tres para decirles. Me tocaba cuando